bienvenido. A ver, no los escucho y no los veo. A ver, dígaselo, llegaste a casa, sé bienvenido. Muy bien. Y pues bueno, antes de comenzar esta mañana, déjame platicarte que hace unos días pasó un suceso muy extraño ahí en la cochera de mi casa. Desde hace unos, ¿qué serán? Como unos 4 o 3 años aproximadamente, nosotros compramos una plantita de esos que son como helechos. Y me gustaba mucho porque cuando la pones en cualquier lugar, pues al momento que la ves, pues decora tu casa y le da otro tipo de vista. Y la verdad es que yo llegaba a mi casa y me ponía feliz al verla que estaba verde, al verla que florecía, que le iban saliendo más hojitas y así. Yo no soy muy buena cuidadora de plantas, pero mi esposo sí. De hecho, yo digo que él es la señora de las plantas. Él la cuidaba y él le ponía agua, le tenía su botecito ahí donde le goteaba agua para cuando salíamos de viaje, pues la macetita pues no se muriera. Pero luego empecé a notar hace unos meses que empezaba a secarse. Poco a poco se empezaba a secar y ahí sí yo ya empecé a echarle agua porque dije, pues bueno, según mi teoría, las macetitas o las plantitas vuelven a renacer cuando les pones agua, ¿verdad que sí? Entonces, pues no sé, yo creo que hay unos que tenemos muy mala suerte o no sé, somos como que matadores de plantas, que no sé qué pasó, pero mi plantita se murió. Poco a poco se fueron secando las hojitas hasta que quedó una cosita así de nada. Y yo le decía a mi esposo, de verdad no se puede recuperar. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque recuerde que él es la señora de las plantas. Me dijo, es que ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no le pusimos una base para que esa base retuviera el agua que se le estaba poniendo a la macetita. Y yo dije, y luego pues vamos a tener que volver a comprar otra o qué onda. Pero esto nos enseñó a que las plantas tienen su técnica y no nada más es ponerla en una maceta, sino que se le tiene que poner una base en donde pueda quedarse el agua para que la consuman y las raíces pues puedan encontrar alimento, porque prácticamente le poníamos el agua y el agua se tiraba. Entonces lo poco que retenían pues era lo que la mantuvo con vida 3 años. Así que hoy estamos de luto por mi macetita. No se crea. Pero bueno, ahorita vas a entender por qué te estoy hablando de esto. Y es que quiero hablarte de un tema que es una herramienta para cumplir con el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos saben que tenemos un propósito? Levante la mano, de veras, así bien alto, que diga, no, sí sé que tengo un propósito. Ok, bueno, los que no levantan la mano, hoy es su día en el que van a aprender que tienen un propósito. A la tierra no venimos nada más para consumir aire o para ponernos a vivir a ver qué sale. Cuando Dios nos creó con un propósito muy especial. Pero te voy a decir algo. Este tipo de temas que hoy vamos a hablar para el reino de las tinieblas son muy peligrosos. Quiero hacerte una pregunta y me gustaría que levantaras la mano porque también a mí me pasó. ¿Cuántos en esta semana tuvieron más problemas de lo normal? Levanta la mano. Esta semana que digan, no hombre, me peleé con mi esposo, estábamos súper enojados, los hijos andaban más rebeldes que nunca, es más, le grité a mi mamá y nunca le grito, se me quemó el agua del café, o sea, ¿te pasó algo? Algo que digas tú y dices, híjole, yo creo que Dios no quiere que vaya a la iglesia. ¿Cuántos pensamos eso esta semana? Yo lo pensé. El viernes tuve una batalla muy fuerte para venir a la oración y es que a media semana me pasó una situación que dije, ay no, ¿por qué? Siempre que me toca hablar de esto pasa algo que me quiere detener y batallé mucho para venir a la oración. Pero estando en la iglesia recibí mi agüita y fue donde otra vez volví a entender que el enemigo no quiere dejar que nosotros avancemos. Por eso, si esta semana tuviste una lucha muy complicada, si esta semana te fue, como dicen por ahí, de la patada, es porque Dios quiere algo contigo. La semana pasada el hermano Jorge nos dio un tema poderoso, ¿sí o no?
¿Y cuántos quisimos aplicarlo y no nos salió? Bueno, pues es que eso pasa cuando realmente Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. El enemigo no se queda tranquilo, sino que empieza a poner pensamientos, empieza a poner emociones, actitudes en ti que quieren hacer que tu fe decaiga. Y eso pasa. Así que dile al que tienes a un lado, no te sientas mal, es normal. Al enemigo, mis hermanos, no le dan miedo los cristianos. Realmente el que tú digas soy cristiano, eso lo tienes sin cuidado. No le da miedo el que viene a entretenerse a la iglesia, ni tampoco le dan miedo esas predicaciones que hablan de prosperidad. Para él mucho mejor que la iglesia de Cristo esté entretenida, que se sientan divertidos, que les guste venir. Al enemigo lo que realmente le da miedo es una iglesia que se compromete a, sea como sea, cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Eso sí le da miedo, de aquellos que dicen tengo problemas, pero aún así, Señor, aquí voy a estar. Porque aquí es el lugar en donde tú me restauras y yo voy a hacer tu voluntad. Al enemigo no le da miedo a las personas que dicen, ay sí hombre, lo perdono. Al enemigo le da miedo a aquellas personas que dicen, estoy determinado a perdonar a los que me ofenden. Eso sí le da miedo, porque son los cristianos de fe que van en contra de la corriente. Amén. Así que tenemos un propósito con el cual Dios soñó. Y no es que llegues a la iglesia y se te entregue un propósito, no, sino que desde antes de que fueras concebido, el Señor te había entregado y había trazado un plan para ti que vas a cumplir. En Jeremías 1:4 y 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, no es que nacieras y a Dios se le ocurrió hacerte ese llamado, no, sino que Dios ve tu final desde el principio. Dios ya sabe cómo vas a terminar tus días cumpliendo su propósito y su llamado desde antes de que fueras concebido. ¿Eso no te hace sentir feliz? Amén, deberías de gritarlo. Eso nos debe de hacer feliz. Él ve tu final. Por eso es que no debemos de preocuparnos por lo que pasa en el transcurso, sino más bien enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros para cumplir el llamado por el cual fuimos creados. La semana pasada, nuestro hermano Jorge nos da un ejemplo que a mí siempre me ha impactado y nos hablaba de un guerrero, el guerrero Gedeón. Pero la palabra dice que Gedeón estaba escondido, estaba como gallina cobarde, porque había un ejército que estaba atemorizando al todo pueblo de Israel. Pero mira cómo le habla el Señor a Gedeón y le dice en Jueces 6:12, el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No le dice, el Señor está contigo, gallina. No, le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Dios estaba viendo en él el propósito que ya iba a cumplir sobre su vida. Así que Dios no ve en ti la condición en la que estás ahora. Dios está viendo en ti para lo que ya fuiste creado. Quiero que cierres tus ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, hoy en esta mañana, Padre, queremos ponernos delante de tu presencia. Venimos en humildad y con un corazón, Señor, agradecidos, porque tú tienes mucha misericordia de nosotros. Tus obras, Padre, siguen siendo fieles hacia nuestra vida. Tú tienes misericordia aún más de la que necesitamos o merecemos. Hoy te rogamos, Señor, que esta palabra pueda entrar a cada uno de nuestros corazones, que tú ablandes el corazón de piedra y que lo hagas una tierra fértil, Señor, en donde tu palabra se pueda sembrar
y pueda llevar mucho fruto. Padre, hoy yo te ruego que utilices mis palabras, que utilices mi vida para hablar las palabras correctas que vengan directamente desde tu corazón. Yo sé que tú vas a hacer la obra, yo sé que tú vas a transformar, Señor, a tu iglesia y la vas a renovar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Regularmente nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nos vemos como los fracasados, como los no puedo, como los no quiero, como el no me sale, es que yo soy incapaz. Pero si realmente nos viéramos con los ojos de Dios, nos daríamos cuenta de lo que somos capaces de lograr en Él, o lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. ¿Y por qué no podemos vernos como Dios nos ve? Bueno, porque hay unas vendas en nuestros ojos, hay unas escamas que nos impiden ver lo que realmente Dios quiere de nuestras vidas. Y ahorita te voy a decir exactamente de qué se trata. Nosotros hemos sido marcados con una identidad, pero ha habido situaciones en nuestra vida que hacen que esta identidad se vaya distorsionando, que se vaya haciendo como borrosa. Sí, el Señor regularmente nos compara con árboles. Y la función de un árbol, nos lo decían la semana pasada, pues es dar fruto. ¿Verdad que sí? El árbol está formado por 3 partes. Primero, las raíces, luego el tronco. Pero cuando miramos a un árbol, no vamos y vemos, a ver las raíces, ¿verdad que no? Lo primero que miramos es el follaje. Si está grandote, si está verdezote, si da sombra, es un buen árbol, está bien cuidado, está bien protegido. Pero ¿sabes quiénes se dan a la tarea de que ese árbol esté así? Las raíces. Date un aplauso porque vas bien. Las raíces. La plantita que se murió, su problema era que no estaba tomando suficiente alimento, no estaba tomando el agua necesaria para poder vivir. Y también en otras condiciones, ¿verdad? A lo mejor le faltaba un poquito de sol porque estaba en la cochera. Pero el árbol comienza a dar frutos o comienza a hacer un follaje verde cuando las raíces están bien alimentadas, bien nutridas, y cuando las raíces están sanas. Entonces, el título de esta prédica es: el problema es la raíz. Los velos, las escamas que no nos permiten ver el propósito de Dios sobre nuestras vidas son las raíces. Muchas veces vemos por fuera lo que nos pasa y decimos: ay, es que porque siempre tengo problemas, es que porque siempre me va mal, porque no puedo cambiar esta actitud. Estás viendo solo lo de afuera, lo que te adorna o lo que te rodea. Pero el problema no son las hojitas que están afuera, el problema es de dónde viene todo. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Sabías que un árbol se puede enfermar porque la raíz es la primera que se enferma? Es la primera que si toma aguas tratadas o que si su alimento es un agua contaminada o llena de químicos, pues el árbol va a empezar a producir todo eso. Tal vez al árbol no se le note, pero al fruto sí. El fruto va a ser pequeño. De hecho, a veces se alteran los frutos en base a químicos que se les ponen a los árboles y cómo los fermentan para que se produzcan así. Entonces, cuando nuestras raíces están dañadas, están malnutridas, estamos también dando frutos dañados y nutridos. Así que dile al que tienes a un lado: el problema es la raíz. Nuestras vidas son muy parecidas
a los árboles, porque tú y yo, como nos lo decían la semana pasada, estamos hechos para fructificar. El llamado de Dios para nosotros es dar fruto, porque el fruto es la evidencia de que estamos conectados a la vid. El fruto es aquello que nos hace decir: este realmente se está esforzando, este realmente está bien nutrido, está bien alimentado, están sus raíces sanas. Cuando tú te conectas a la vid, que es Cristo Jesús, y decides andar en su verdad, por default vamos a dar frutos buenos. Y de eso se trata nuestra vida. Su propósito es que llevemos fruto. Dice la palabra que aquellos que dan fruto, el Padre cortará los frutos y los limpiará. ¿Para qué? Para que sigamos dando fruto. O sea, el fruto jamás tiene que parar. El fruto siempre se tiene que ir demostrando, pero a veces somos incapaces de darlo. ¿Por qué? Porque hay algo que está afectando nuestra vida y que está dañando nuestro ser, que no nos permite avanzar. Yo te comentaba que el viernes tuve una lucha. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en casa y no hubiera venido? Tal vez el fruto que hubiera producido en mí hubiera sido de amargura, de dolor, de vergüenza o incluso de inseguridad, y no hubiera podido estar hoy aquí por la vergüenza. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué fruto damos después de vivir un proceso? ¿Qué estamos haciendo? El propósito y la visión de la iglesia es restaurar vidas, para que una vez que sean restauradas puedan cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Tú no estás aquí para ocupar nada más un lugar. Tú estás aquí para que el Señor te restaure y un día tú puedas vivir en el llamado que Dios te dio. Pero mientras no seas restaurado, no puedes dar ese fruto, no puedes ayudar a nadie más. Tienes que dejar que el Señor te sane, te restaure esas raíces, para que el fruto que salga de ti pueda ser un fruto bueno y agradable, y que tú puedas vivir en el propósito que Dios te ha mandado a cumplir. Pero ¿qué es aquello que no nos permite cumplir con el propósito de Dios? Primeramente es que su propósito es que llevemos fruto para que su nombre sea glorificado. Cuando hay vidas restauradas, el Señor se glorifica, porque nadie pudo cambiar a un esposo borracho más que el Señor. No puedes decir fue por mí o porque lo llevé a terapia o por esto o por aquello. No, sino que fue Dios mismo quien con su gran poder le quitó el vicio, y hoy puede ser un gran predicador. Eso es que el nombre de Dios se glorifique en las vidas. De nadie es el mérito de un matrimonio restaurado. El mérito es del Señor, porque Él es el que hace la obra. Por eso es que lo importante de dar fruto, para que su nombre sea glorificado. Sin Él no podríamos. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No sé si aquí puedes hacer una tablita de dónde estás bien. ¿Estás dando amor? ¿Te es fácil amar a tus semejantes? Bueno, ahí hay un fruto. Pero ¿qué tal con aquellos que te traicionan? ¿Qué tal con aquellos que te ofenden? ¿Qué tal con aquellos que te voltean el rostro y no te quieren saludar? Porque esa es la mínima, ¿eh? ¿Qué tal con el esposo cuando se enojan? ¿Es fácil amarlo? Ya por ahí empezamos a hacer un checklist de lo que realmente estamos haciendo y lo que no. El amor del Señor y la gloria del nombre del Señor se ven reflejados cuando nosotros demostramos estos frutos. Y tenemos que acercarnos a Él para poder darlos. Separados de Cristo, separados del Señor, no podemos, nos es imposible. Muchos buscan en sus propias fuerzas amar a los demás, y buscan terapias, y buscan métodos, y buscan cursos, pero nada les trae ese resultado. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara: separados de mí,
nada pueden hacer. Aquel que está pegado a Él puede llevar fruto, puede dar un fruto, y es el fruto que Él quiere que nosotros demos. Entonces no se trata del fruto enfermo, ni tampoco se trata del tronco enfermo. Estas dos cosas son consecuencia de algo mayor, y el problema tiene que ser identificado por cuál es la raíz que no me está permitiendo que yo dé fruto, o que yo esté dando un fruto dañado. ¿Qué es realmente lo que está provocando que no puedas fructificar? Y mira, en la vida nosotros pasamos por momentos difíciles. Tal vez en tu infancia sufriste alguna situación, o en tu matrimonio pasaste por alguna dificultad, y esto va dejando como una marca en nuestras vidas. Y muchas de estas situaciones son las que se van anidando en el corazón y producen un resultado. Lo que yo vivo de niño me va marcando, lo que yo viví de niña me va marcando para mi futuro. Y ese daño que yo no logro sanar en la infancia, lo voy a reflejar en mi vida adulta. Te pongo un ejemplo. Cuando yo era niña, yo sentía que a mí se me demandaba mucho. Y decía, es que ¿por qué? O sea, nunca puedo tener contento a mi papá. Siempre me decía, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Y eso para mí era como, no voy a poder nunca darle gusto. Cuando crezco, repito el mismo patrón con mi niña. Yo no sabía ni por qué. Yo decía, es que ¿por qué le exijo? ¿Por qué le demando más? Y al final es una niña. Pero yo decía, pero es que lo puede hacer bien. Yo sé que tiene la capacidad de hacerlo bien. Hasta que con el Señor Él tuvo que trabajar esas partes en mí, en donde me dijo, esas demandas que tú le haces a ella son las demandas que te hacían a ti. Lo que estás haciendo es el resultado de una exigencia que se te hizo en el pasado, que no pudiste o sentiste que no le dabas gusto a papá. Pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Empieza a depender de mí y entiende que yo soy tu padre. Y comencé a conocer a Dios como un padre, y entendí que Él no me demandaba, sino que Él me daba la oportunidad de hacerlo a mi forma, y poco a poco Él me iba perfeccionando y me enseñaba cómo, porque esa es la manera de enseñar del Padre. Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña cómo tratar a nuestros hijos, pero la mayoría de los daños se crean cuando somos niños. Y desgraciadamente, cuando crecemos, somos el resultado del múltiple daño que nos hicieron cuando éramos niños. Entonces, por eso es que estamos dando frutos en los que nos vemos afectados. Muchas veces nosotros levantamos barreras en contra de los demás e incluso en contra de Dios, y decimos, bueno, es que sí quiero ser buen cristiano, pero no me toques esta área. Aquí no, Señor, aquí yo no te permito que trabajes porque esto me duele. Esta situación que me pasó, nunca se la voy a contar a nadie. Y a veces nos encargamos de esas situaciones que pasan en nuestra infancia, guardarlas muy bien para que nadie sepa. Tal vez el rechazo de nuestros padres cuando hacen comparaciones entre hermanos, que a algunos los hacen sentir que ellos son menos, que tal vez no son tan buenos estudiantes como el otro hermano o como el primo, cuando son hijos únicos, que los comparan con el vecinito que sí saca 10, cuando somos hermanos más de 4, ¿verdad? Que te comparan con que no, es que si tu hermano puede, tú también. Entonces todas esas cosas van haciendo un daño en nuestro corazón. Los golpes excesivos en casa, los abusos que recibimos cuando estamos dentro de casa, o a lo mejor por un familiar, cuando crecemos nos hacen levantar barreras y decimos, no,
nadie más me va a volver a dañar, nadie más va a volver a tratarme así, jamás voy a dejar que nadie me compare. Y es una barrerota que levantamos. Incluso cuando venimos a la iglesia decimos, no, Señor, es que no me exijas, no me demandes, porque yo no puedo, yo no quiero, no puedo con esta parte. Y Dios es un caballero y Él trabaja hasta donde nosotros le permitimos. Y el problema es lo que dice Mateo 7:18. En la traducción al lenguaje actual dice: el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. ¿Recuerdas que el Señor nos compara como árboles? Bueno, entonces esto habla de ti y de mí. Cuando el árbol, o sea tú, di yo, cuando el árbol bueno está bien, puede producir buenos frutos, puede dar lo que Dios quiere que dé. Pero cuando el árbol, cuando yo estoy dañado, pues no puedo dar frutos buenos, sino que produzco frutos malos. En otras versiones dice el árbol podrido. Eso ya es más fuerte, ¿no? Y también dice el árbol enfermo o el árbol maleado. Cuando hay una persona tan dañada, tan dolida, tan podrida, que hablas con ellos y dices, híjole, este no dice nada bueno, en realidad puro veneno, pura amargura, puro dolor, pura depresión. ¿Sabes que no es que esa persona realmente esté así porque quiere, sino que pasa esto? Es un árbol que está dañado, es un árbol que está enfermo. No sé si ahorita estés pensando y digas, ay, tal vez a mí me está pasando esto, por eso no puedo tratar bien a mis hijos. Tal vez por eso batallo mucho en tener una buena relación con mi esposo, con mi esposa. Tal vez por eso no puedo ver con amor a mis padres. Tal vez no puedo por eso respetar a mis autoridades, porque estoy enfermo, estoy dañado, estoy podrido. Y esto es algo que tenemos que aprender a identificar. Mira, hay una historia en Primera de Samuel y habla de Ana. ¿Cuántos han escuchado la historia de Ana, la mamá de Samuel? Levanta la mano. Ok, 5. Muy bien, a los demás déjenme les hablo un poquito de esto. Ana era una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana. Pero Elcana tenía otra esposa y esta esposa se llamaba Penina. Esa Penina era bien tremenda porque dice que tenía 2 hijos. Y esa Ana, no tenía ninguno. Y Ana, pues a lo mejor al principio, eso no lo dice la Biblia, pero a lo mejor al principio decía, pues al rato, ¿verdad? Al rato el Señor me da un hijo. Pero la Penina tremenda se burlaba de Ana y decía, mira, mi chamaquito, yo tengo 2 y tú no tienes ninguno. Y se burlaba de ella y le decía cosas, y yo creo le paseaba a los niños por enfrente y jueguen mis hijos con su papá. No sé qué habrá hecho esa Penina, pero logró que Ana se sintiera tan mal que dice la palabra que ella lloraba y dice que cuando tenían que ir a adorar a Dios, Ana no quería porque se sentía muy mal. Dice que estaba en una angustia tan terrible que ella lloraba y se sentía deprimida y se acostaba en su cama y no podía más. Incluso Elcana le decía, oye mujer, es que yo te amo, que no te soy suficiente yo más que 1000 hijos. Y ella decía, no, es que ella se burla de mí. Entonces lo que hace Ana es algo que también muchas mujeres hemos experimentado, y es el dolor de no poder a lo mejor concebir un hijo. Este es un dolor muy fuerte. Yo te voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie, pero cuando mi esposo y yo nos casamos, duramos 4 años intentando tener hijos. Y yo sí decía, no, yo nunca voy a tener hijos. Y el dolor más fuerte es cuando el bebé,
Y cuando ya ándenle, se están tardando. Y vas a ver, ahora sí, este año es tu año. Y eso a mí me dolía. Y me hacía así como que, ay, ya, cállense. Más, hasta me quería divorciar porque no podíamos tener hijos. Y yo no quería que ya nadie me dijera que por qué y para cuándo. Y lo peor viene después, ¿verdad? Cuando ya lo tienes, ¿para cuándo el otro? Pero muchos experimentamos esto, o cuando no nos hemos casado y ya tenemos 27, 30, 35, 50. ¿Para cuándo la boda, mija? ¿Para cuándo el novio? Eso comienza a producir un daño porque se empiezan a crear barreras. ¿Sabes una cosa? Yo me atrevo a pensar que Ana era la favorita del Cana, porque dice la palabra que él la amaba, le separaba la mejor porción de comida, hacía lo máximo por ella, pero ella no podía darse cuenta, porque había un dolor dentro de ella que le estaba produciendo que no viera lo bueno que tenía. Y los daños no nos permiten ver lo que Dios está haciendo en nosotros y en nuestras familias. Yo no podía ver la bendición que tenía al estar casada con mi esposo. No veía que tenía un buen hombre. No veía nada de lo que la gente hacía por mí. Para mí todos me debían, porque más bien la inconformidad era conmigo misma. Entonces, esta historia, no sé si te puedes identificar con ella, porque no es necesario nada más tener hijos, pero hay muchos detalles que pasan aquí. Cuando pasa una situación que no logramos llevar delante de Dios, comienza a producir una raíz. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Cuando crecen raíces de amargura, de dolor, de depresión, llámale como quieras, lo que produces es contaminación hacia los demás. Cuando hay un daño que no ha sido sanado, que no ha sido trabajado delante de Dios, comienzas a escupir el daño. Comienzas a dañar a tus hijos, comienzas a dañar a tu esposo, comienzas a dañar a tus papás, te comienza a salir algo de adentro que dices tú, es que estoy harto de la vida. Yo conocí a una persona que desde muy niña le tocó ver en su casa cómo su papá golpeaba a su mamá y la engañaba con otras mujeres. Y ella decidió salirse de su casa e irse a vivir con sus abuelos. Y así pasó, yo creo que hasta que vivió su juventud, adolescencia, se embaraza y luego se vuelve a embarazar. Y cuando ella se embarazaba, decía, para darle la torre a mis padres. Porque vivía ese momento en donde veía cómo el papá golpeaba a la mamá, le engañaba con otros, y ella sentía que esa era su manera de castigarlos, embarazándose y demostrándoles pues que ella hacía lo que quería de su vida. A esta persona le decían que estaba amargada porque siempre hablaba así y producía, no, a mí no me importa, no, y yo no los quiero, y groserías de a montón. Pero realmente cuando te ponías a investigar o a analizar su vida, pues era eso, o sea, lo que vivió de niña le afectó tanto que produjo en su vida esa amargura y esa forma de querer sacar su frustración a través de un castigo hacia los demás. Y muchas veces no tiene que pasar esto en tu vida, pero así estamos. Creemos que por nuestro dolor o por lo que estamos viviendo tenemos que castigar a los que nos rodean y tenemos que hacerlos sentir mal porque yo me siento mal. Y si yo me siento mal, tú te tienes que sentir mal. Y esto habla simplemente de una raíz que dice la palabra que por ella se contamina a muchos, a los que nos rodean. Ana tenía un problema que le dolía y se deprimió. ¿Cuántos problemas te han llevado a acostarte en tu camita y agarrar tu cobija y empezar a llorar? Que no puedes con esa situación.
Ella tenía todo lo que necesitaba, pero no podía verlo. Y el problema pues es que se hacía la ofendida, porque una persona dañada es altamente ofendible. Entonces, cuando estamos dañados, cuando estamos contaminados, somos altamente ofendibles. ¿Y sabes qué? Esto es un fruto. El que te sientas ofendido, el que te sientas insultado, el que no puedas ver a los demás bien, ya es un fruto. Entonces, analicemos qué tan ofendible eres. Pregúntale al que tienes a un lado: oye, ¿qué tan ofendible eres? ¿Qué dices? Ni me preguntes, porque ya me ofendí. Los frutos del cristiano son súper importantes, muy importantes. Pero antes de darlos, tenemos que sanar todas esas raíces que están dañadas y que no nos están permitiendo llegar al propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Estás dando un fruto que es apetecible o estás dando un fruto contaminado? ¿Qué fruto das cuando te dicen: hermano, te toca el aseo? ¿Y qué dices? Chis, no, que lo haga él, si yo no soy sirvienta de nadie. Sirviente. Dijo Excelsa: aquí yo solo soy la sirvienta. ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿De qué manera nosotros respondemos? Dios tiene que sanarnos, porque dañados no podemos hacer nada más. Dios tiene que irse a lo profundo. Muchos se enfocan solo en cortar las ramas, en lo que se ve por afuera, y tratamos de maquillar. Hubo una ocasión en donde vi una mancha en una pared, y esa mancha era producida por humedad. Y lo que hicieron fue que con pintura trataron de pintar la mancha para que no se viera. Pues, ¿qué crees que pasó? Después del tiempo, una vez más, la mancha se volvió a ver. ¿Por qué? Porque el problema no era la mancha, el problema era la humedad que la estaba produciendo. Entonces muchas veces nosotros queremos maquillar, que nadie me vea que estoy dañado. Y hasta me río, ja, del chiste que no tiene gracia. Solamente para que no vean y no se enteren de lo que realmente estoy viviendo. Pero eso es solo maquillar el exterior. Y necesitamos entender que el problema no son las hojas. En las hojas puedes estar muy bonito. Puedes ser el servidor, esto es para los servidores, el servidor más eficiente. Puedes ser el más eficaz. Puedes ser aquel que digan todos: yo quiero ser como él. Pero ¿cómo está tu interior? Hay evidencias que demuestran realmente que hay un daño en nosotros. ¿Cómo estamos dispuestos a someternos a los demás? Te voy a dar una bien fácil. ¿Qué tan fácil es para ti levantar las manos en la alabanza? ¿Qué tan fácil es para ti cantar una canción? No me la sé, pastora, ahí está la letra. ¿Qué tan fácil es para ti danzar? ¿Sabes que cuando hay algo dentro de nuestras vidas nos impide incluso hacer eso? Porque no estamos viviendo en libertad. Porque, no, que nadie me vea. No, es que nadie me puede ver levantando las manos. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! Hay evidencias que en nuestro interior hay algo que nos está dañando y que nos está consumiendo. Entonces tenemos que entender que el problema no es maquillar, o más bien que ese no es la solución. La solución es: Señor, ¿dónde está mi raíz? ¿Cuál es lo que está produciendo
esto en mí. Entonces, ¿cuántos queremos aquí que el Señor trabaje en nosotros y sane esas áreas que están dañadas en nuestras vidas? ¿Puedes levantar tu mano? Que no la levantes porque trae un daño, ¿eh? No te creas. ¿Quieres que Dios te sane? Bueno, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos sane, realmente le estamos diciendo a Dios que nos confronte. ¿Con qué te va a confrontar? Con tu problema, con aquello de lo que no quieres hablar, con aquello de lo que te cuesta. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que confesemos delante de Dios para ser sanados. Que le digamos a Dios: Señor, esto me dolió, esto me lastimó, esto me tiene mal, esto hace que me sienta que no puedo hablarle a los demás. Es más, Señor, esto me hace que no pueda levantar las manos, que no pueda adorarte con libertad, y me duele, y llorarlo delante de Dios. Cuando le pedimos a Dios que nos sane, Él va a meter su mano y va a sacar esa basura que traemos adentro y los va a limpiar. ¿Duele? Sí, bastante. Sí duele, pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque después de que Dios arranca todas aquellas áreas de tu vida que te están haciendo daño, se convierte en una libertad y puedes vivir en plenitud, que así te hagan un montón de cosas, tú dices: no, a mí nadie me va a robar lo que Dios ya me dio, la libertad que Él ya me entregó. Pero no te preocupes, la sanidad es progresiva. Esto no es que Dios venga y todos los daños te los quite, ya, mijo, ya quedaste listo. No, esto es progresivo, va poco a poquito. Lo primero que te va a sanar, es un ejemplo, es que perdones a la señora de la tienda que no te dio la feria bien. Va a empezar con detallitos bien simples y vas a empezar a ver. Y entre más le digas al Señor: examina mi corazón, límpiame, Señor, Él te va a mostrar áreas en ti que necesitas ir sanando. Si Dios nos pusiera aquí enfrente todo el daño que traemos, mis hermanos, nos morimos, porque estamos bien mal. Llegamos a Cristo en una condición de pecado horrible. Somos salvos, pero el Señor tiene que sacar de nosotros todo aquello que está impidiendo que demos buenos frutos. Nuestra condición está podrida, está en pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y que entre más le digamos: Señor, sáname, más el Señor te va a ir mostrando áreas de tu vida. Es un reto dejar que Dios te sane. Es un reto decirle al Señor: Señor, trabaja en mí y sana mi corazón, porque yo quiero cumplir con el propósito con el cual tú me has creado. Hay daños, como les decía, que hemos ocultado por años y no los podemos seguir maquillando. ¿Cómo sabemos cuando estamos dañados y siendo altamente ofendibles? Usted se ha hecho una herida bien profunda, de esas que dices: ay, cómo duelen, le echas limón y hasta gorgorea. Hay heridas que te marcan porque te dejan cicatrices, pero mientras la herida está abierta y no tiene un cuidado necesario, la herida se contamina y la herida duele y no alcanza a cerrar. Hace poco me mostraron la imagen de una herida que se abrió. Uy. Y dentro de la herida tenía pues como pus, o como, no era pus, realmente era como grasita y cosas, o sea, se ve como de adentro de la herida, el cebito, sí. Pero muchas heridas de ese tipo, digo, ya estaba cerrada, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se abrió? Porque muchas veces estamos o no le damos el cuidado necesario que se necesita para que esa herida se quede bien cerrada y cicatrizada, o no somos obedientes al medicamento que tenemos que hacer. Cuando hay heridas graves, pues a veces nos dicen: no mueva la mano, déjela así porque si no se le va a abrir, o no mueva el pie, o no haga ejercicio, o no haga esto para que no se le abra. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo contrario, ¿verdad?
Entonces se nos abren las heridas y se nos llenan si no la tratamos bien, se nos llenan de infecciones, bla, bla, bla. Entonces entendemos que la herida está abierta cuando aún la vemos así, y eso duele mucho. Pero cuando le damos el tratamiento necesario, esa herida va cerrando, va cerrando, va cerrando. ¿Va doliendo el proceso? Sí. De hecho, se pone una costrita, y esa costrita ayuda a que no duela tanto. Pero cuando se cae la costrita, queda una cicatriz. ¿La cicatriz duele? No. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es que esa herida que tienes se convierta en una cicatriz. Que sí pasó. Y sí la recuerdas. Pero cuando la ves ya no lloras. Cuando la ves ya no te duele. Cuando la ves dices, mira, sí es cierto, en tal día me caí, me pegué, me abrí, pero estoy re bien, ya, sano. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cerrar las heridas, pero necesitas ir al médico, necesitas ir a Cristo, porque Él es quien sana y Él es quien restaura lo que no podemos hacer nosotros. El problema de muchos cristianos es que nos queremos brincar pasos y decimos, no, yo ya llegué a la iglesia y ya estoy listo. Pastor, póngame a predicar. Pastor, póngame a la alabanza. Pastor, ¿yo qué hago? Es que yo soy muy bueno hablando, yo soy muy bueno predicando, y nos queremos brincar el proceso de la sanidad de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros nos brincamos estos procesos, podemos limitar o frustrar o detener el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Hay un ejemplo en Hechos 9 de Pablo. Dice la palabra que él lo eligió como instrumento para llevar el mensaje a los que no conocían de Cristo. Y Pablo era anteriormente un perseguidor de la iglesia. Él mataba a cristianos. Los perseguía, los mataba y se burlaban de ellos. Pero cuando Pablo se convierte, comienza a querer predicarle a la gente. Y se va con los apóstoles, con los discípulos, a cumplir según él con lo que Dios le había mandado. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que en la iglesia había confusión. Porque Pablo, aunque era muy conocedor de las leyes y había sido instruido correctamente y tenía mucho conocimiento, no estaba siendo sanado ni había sido restaurado. Dios tenía que trabajar primeramente con él para poder cumplir con el propósito que Dios le había dado. Pero está confundiendo a los cristianos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Pues lo mandaron a su casa, le dijeron, le habla a tu mamá, y lo mandaron a descansar para que Dios trabajara con él. Cuando Dios lo restaura y lo vuelve a traer a hacer la obra por el cual había sido llamado, Pablo, el apóstol Pablo, se convirtió en aquel que convertía a gentiles, alcanzó a un montón de gente para Cristo. Pero él dijo, ya no yo, ahora él. Yo todo lo que sé lo tengo por basura. No me importa si estudié muchas cosas de la Biblia, si tengo 1000 capacidades, si tengo 1000 habilidades, no soy yo, es Él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. No se trata de tus habilidades o de tus conocimientos. Se trata de dejarte restaurar, porque así es como Dios puede hacer su obra completa en tu vida. De otra manera solo confundimos y frenamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos comprendiendo lo importante que es sanar la raíz. Dile al que está a tu lado, ¿estás comprendiendo? La confrontación de Dios es un proceso que requiere de mucha disposición, porque a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad que no? A nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal y en qué nos hemos equivocado o qué nos ha dañado, sino que nos gusta que nos aplaudan, que nos digan, vas bien, no te preocupes, Dios te ama. No, a veces tenemos que dejar que Dios hable a nuestro interior. Mira, yo le decía al Señor por mucho tiempo, Señor,
Ya, por favor, ya no quiero pecar en contra tuya, ya me quiero portar bien. Por favor, hazme un robot que nada más haga tu voluntad. ¿Cuántos le han dicho así al Señor? Hazme un robot. Bueno, y Dios me dijo, no puedo hacerte un robot, porque yo trabajo bajo voluntad. Yo te di libre albedrío, yo te dejo elegirme. Y es que tenemos que trabajar porque Él no nos dio un espíritu de cobardía. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo tengo que decir, Señor, yo me dejo trabajar por ti, sáname. Y cuando Él vaya hablando a tu vida, es decirle, está bien, Señor, aquí está. ¿A cuántas personas tienes que perdonar? ¿Cuántas ofensas tienes que perdonar? ¿Cuántos males tienes que trabajar en ti? ¿Cuántas actitudes en tu vida tienes que dejar en el pasado para que te enfoques en lo que ahora Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué necesito para una restauración de Dios? Y voy terminando. Número 1 es que necesito reconocer el problema. No podemos sanar áreas que no reconocemos que están ahí. ¿Ubicas cuál es ese daño que tienes que no te permite avanzar? ¿Ubicas qué fue esa situación que te quebró? ¿Qué fue eso que te ofendió? ¿Qué fue eso que te dañó? Muchas veces ni siquiera habíamos pensado en esto. Muchas veces solamente vivíamos frustrados, deprimidos, amargados, pero no sabíamos ni por qué. ¿Sabes que Dios te va a mostrar cosas que no sabías? Y esas también duelen, pero es necesario que salgan para que las puedas identificar y entregárselas a Él. No te preocupes, Él dice que tus pecados se los lleva y los echa al profundo del mar, en donde Él ya no tiene memoria de ellos. Y cuando Dios lava, Dios restaura hasta lo más profundo. Entonces tienes que identificar qué fue, qué palabras te hirieron, qué situación te hizo estar en esa condición. Entonces, reconocer el problema. Hay una frase que a mí me ayudó mucho en mi proceso de sanidad, y es que es esta: el dolor, espérenme que ya me dio sentimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar que nos dañen, pero sí podemos evitar sentirnos heridos. Otra vez, no puedo evitar que me dañen, pero sí puedo evitar sentirme herido. La gente, mis hermanos, lanza ofensas. Y a veces nosotros estamos como cachadores. Ay, lo dijo por mí. Ay, esto lo hizo por mí. Ay, esto también lo hizo porque me odia. Y realmente no es por ti. La gente está herida, la gente está dañada, y mucho más en el mundo están heridos y dañados. Pero tú decides si eso te hiere, te ofende o no. Tenemos que aprender a soltar aquello que nos va a dañar. Tal vez tú no pudiste defenderte en el pasado de un papá abusivo, de una mamá que te haya hecho mal, de un tío que haya abusado de ti, porque eras muy niño y tu fuerza tal vez no te daba para más. Pero hoy sí te puedes defender de ti mismo, del daño que eso te está produciendo a ti. Dios quiere sanar tu corazón. Número 2, tienes que confesar y reconocer ante Dios todos los errores y heridas. Una vez que identificas, es: Señor, aquí está. Yo no lo quiero más en mi vida porque me está dañando, me está ofendiendo, está afectándome. Hay daños que pueden afectar tu matrimonio. Tal vez ahora estás en una nueva relación,
pero tu relación pasada te dejó tan herido y tan dañado que no puedes disfrutar de esta nueva relación. Tienes que soltarlo, dejárselo delante de Dios y reconocerlo delante de Él. Deja que tus heridas se conviertan en cicatrices. Número 3, perdona a los que te dañaron. Y esto ya se hace un poquito más complicado, porque dices, ¿cómo voy a perdonar si me hizo demasiado? ¿Cómo voy a soltar a esa persona que abusó de mí? ¿Cómo voy a perdonar al que siempre me rechazó? Hay hijos que no le hablan a sus padres por ofensas que recibieron cuando eran niños. No es que queramos, es una decisión. El perdón no es algo que se siente, porque a muchos decimos, no, yo estoy esperando sentir perdonarlo. No, no se siente, jamás vas a sentir querer perdonar. Es algo que se decide y se determina. Hubo una ocasión en la que una persona dentro de la iglesia me hizo mucho daño, y yo veía a esa persona y se me retorcía el estómago y decía, no, ¿por qué? Pero cuando Dios me hizo entender todo esto, me convertí en un periquito, porque empecé a decir, yo perdono, lo perdono en el nombre de Jesús, y perdono en el nombre de Jesús, y yo suelto. Y yo iba y saludaba a esa persona y abrazaba y sentía el rechazo, pero decía, no, esto es porque yo quiero ver la gloria de Dios sobre mí, y más abrazaba y más perdonaba, hasta que llegó el momento en el que dejé de sentir. Y ya lo hacía por obediencia y por amor a Dios, y comencé a orar por esa persona. Y decía, Señor, la misma misericordia que tuviste conmigo, tenla con esta persona, porque Él tuvo amor hacia mí. Él me perdonó multitud de faltas, multitud de pecados, y no me juzgó, porque yo no voy a perdonar a aquel que me daña o a aquel que me ofende. Tenemos que perdonar a los que nos dañaron. Tal vez es injusto, sí. Tal vez no se lo merece, sí, tal vez no. Pero esto es para sanarte a ti, para que tu relación con Dios no se vea interrumpida. Dios quiere hacer algo tan grande sobre ti, pero a veces el no soltar nos va a frenar. El no perdonar nos va a detener, y Dios no puede forzar tu voluntad, porque no eres un robot. Él te creó para que lo amaras con todo tu amor, con todo tu ser, no para que te obligaran a amarlo. Número 4, recibir el perdón de Dios. A veces no creemos que Dios nos haya perdonado tanto que hemos hecho, tanto que hemos ofendido, pero necesitas entender que Él sí perdona y que Él sí ama, y recibir ese perdón. Número 5, tienes que restaurar la relación con Dios y con las personas que nos dañaron. Tienes que volver a acercarte al Señor. Tienes que volver a ese lugar en donde Él está, y dejar que sus brazos te rodeen y te abracen y te den de su gracia. A Él no le importa que tanto puedas servir en la iglesia. Bueno, sí le importa, pero no es como que algo tan importante. ¿Usted me entiende? Él quiere una relación contigo porque Él es tu Padre y Él te ama. Él te ha dado una identidad, te ha dado un propósito, y cuando tú no dejas que Él te sane, a Él le duele su corazón, porque Él desea que tú seas feliz. Vivir el propósito de Dios te da felicidad. Fluir en el propósito de Dios te hace sentir pleno. Pero cuando no dejas que Dios sane, duele su corazón. Necesitamos restaurar esa relación y decirle, Señor, mucho tiempo he puesto una barrera, pero hoy la vengo a traer delante de ti y decirte, sana mis heridas, sana mi corazón. Muéstrame cuáles son esas áreas en donde estoy afectado.
¿Dónde está mi raíz enferma y herida para poder entregártelas a ti? Y ahora la segunda parte: restaurar la relación con las personas que nos dañaron. ¿Cuánto tiempo tienes que no le hablas a tus papás? ¿Veniste enojado con tu esposo, con tu esposa? Los esposos no podemos estar enojados. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, somos humanos, nos enojamos. Somos humanos y diferentes. Va a haber cosas que nos ofendan entre nosotros, pero no puede pasar la noche sin que nos reconciliemos. Tienes que aprender a restaurar esa relación. Ahora, va a haber relaciones, tal vez con personas que digan: no, oye, es que no me pidas que sea amigo de mi agresor, o no me pidas que le vuelva a hablar a esa persona que tanto daño me hizo. No te lo voy a pedir, porque ni Dios te lo pide. Pero lo que sí te voy a decir es que lo perdones al grado de que si lo llegas a ver, no sientas nada, sino que digas: Señor, ten misericordia de esta persona. Va a haber relaciones que sí se tienen que restaurar, como el de tu mejor amigo, o como el con tus padres. Se tienen que restaurar y se tienen que volver a formar. Pero tienes que dejar que sea Dios el que te dé la pauta para hacerlo. Quiero terminar con esto. Y es que el Señor quiere formarnos a la imagen que Él nos quiere dar. Para Él somos como barro en sus manos, y somos como vasijas en las manos del alfarero, y Él nos va dando forma. Pero muchas veces Él nos hace conforme a su imagen, y estos daños hacen que nos quebremos. Estos daños es como si alguien nos agarrara desde muy arriba y ¡pum!, te deja caer. Hay situaciones en las que te sientes tan mal y te sientes en el suelo que dices: es que aquí ya solo quedó de mí puras cenizas, que te hacen llorar al grado de decir: es que nunca voy a poder ser restaurado una vez más. Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi, y quiero que me pongas la imagen, Uriel, por favor. Y dice que esta técnica es la reparación de objetos cerámicos, que consiste en pegar las grietas con resina y polvo de oro, plata o platino, para que vuelvan a estar unidas. La palabra kintsugi proviene del japonés kin, que significa oro, y sugi, que significa unir, y significa literalmente unir con oro. Lo que Dios hace en nuestras vidas es como esto. Tal vez estábamos rotos, pero Él tomó todas las piezas de nuestro ser y con su sangre, que es más valiosa que el oro, las pegó y nos restauró y nos volvió a ser un objeto precioso delante de sus manos, delante de sus ojos. Tu vida vale oro, tu vida vale la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que dejemos que Él restaure y sane todo nuestro interior. Quiero invitarte a que te pongas de pie, porque sabes que una vez que esta pieza es restaurada, es mucho más costosa que una simple pieza de barro. Una vez que tu vida sea restaurada, tu vida va a valer mucho más de lo que antes valía. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.